Buenas tardes, amigos de Facebook. ¿Cómo están a todos? Gracias por visitarnos de nuevo. Este video quiero hacerlo para aclarar algunos de los aspectos de la gran aceptación que tuvo el otro video sobre deuda pública que en días pasados circulamos. El video sobre la deuda pública surge a raíz, como se los había comentado, de la comparecencia del tesorero al Congreso del Estado a responder preguntas sobre la glosa del quinto informe de gobierno. Le hice 3 preguntas al tesorero, 3 veces fue la misma pregunta, era si el total de los adeudos de Nuevo León sumaban 120,000 millones de pesos. En la primera ocasión que le pregunté sobre la suma y los 120,000 millones de pesos, él procedió a explicarnos cómo estaba estructurada la deuda del Estado, los distintos tipos de deuda que tenemos, las distintas clasificaciones de la deuda, una explicación ciertamente técnica y correcta, sin embargo, sin dar respuesta a la pregunta que yo le había hecho. He aquí parte de su respuesta. Nosotros distinguimos dentro de lo que es deuda con responsabilidad para el Estado, y así la hemos asumido siempre, los 7,426 millones de pesos que tienen que ver con la adquisición de los bonos o del esquema de bonos cupón cero que nos ofertó el gobierno federal en su momento para la reconstrucción cuando los daños derivados del huracán Alex. Esta per se no es comparable con la deuda bancaria directa de 34,081 millones de pesos que tiene el Estado. Entonces, no es comparable, sin embargo, sí son deuda con responsabilidad para el Estado. Los organismos paraestatales tienen la posibilidad de contratar deuda bancaria directa, tendrían también en determinados casos la posibilidad de contratar bonos cupón cero y tienen también la posibilidad de acudir al mercado a generar emisiones en el mercado de deuda principalmente. En el tema del pasivo contingente referido o relacionado directamente al pasivo por pensiones, ahí también tenemos un caso distinto. Ese es un pasivo contingente en donde su materialización en el tiempo puede o no darse, pero lo que sí se da, digamos, es un incremento en la carga de gasto corriente que al gobierno le implica estar cubriendo ese pasivo contingente a lo largo del tiempo. Señor secretario, discúlpeme, pero el tiempo se agota. Perdón. En virtud de que no respondió la pregunta, al menos a mi juicio no respondió la pregunta, volví a puntualizar, agradeciéndole su respuesta y planteando nuevamente la pregunta en donde lo que requeríamos era sumar todos esos tipos de deuda y aclarar que suman alrededor de 120,000 millones de pesos. Y esto fue lo que respondió, procediendo a explicar cómo la ley de deuda pública clasifica de una forma y de otra, cómo tenemos mayor claridad gubernamental, cómo, una frase esta es de antología, cómo toda la deuda gubernamental es deuda pública, pero no toda la deuda pública es deuda del gobierno, que eso sí francamente no lo entendí. Pero aquí está la respuesta, véanla por ustedes mismos. Hay 2 formas también de ver esto. Una, la operación de lo que es la deuda, la operación del Estado, perdón, y lo que es su deuda, ¿no? Y qué implica cada cosa. Pero lo que diría en términos de la ley, que es una definición que confunde a veces de deuda pública, es toda la deuda gubernamental es pública, pero no toda la deuda pública es deuda del gobierno. Yo así lo cerraría en una definición muy amplia. Tendríamos necesariamente, si consideráramos todo esto como deuda del Estado, insisto, que estar mal calificados con respecto a una deuda que simple y sencillamente no lo es. Entonces, esa es un poco la clasificación. Insisto, creo que se ha prestado confusiones. Nosotros no creemos que la Ley General de Contabilidad Gubernamental es demasiado amplia en esa definición y tendría que haber sido, incluso para efectos de clasificación, más específica. En virtud de que yo sentía que todavía no se había respondido la pregunta y yo siento la obligación como representante de los ciudadanos de aclarar el monto total de la deuda del gobierno del Estado de Nuevo León, con todo y sus organismos, y con todo y sus paraestatales, con todo y sus descentralizados, sea quien sea, todos como familia, como un solo Nuevo León. ¿Cuánto debemos? Insistí de nueva cuenta en la suma al que como resultado me daba a su servidor alrededor de 120,000 millones de pesos. Esto es lo que respondió en esa tercera ocasión el tesorero del Estado. Ese balance y ese lado de pasivo que estamos ahora revisando tiene mucho más especificidad y es mucho más claro que lo que hace 2 o 3 años tenía el Estado.
Creo que esto también nos ha permitido avanzar de manera importante. Ya hoy tenemos un año comparable, que es el año anterior, y eso nos ha fortalecido en el tema de transparencia. Creo que esto es algo relevante. En ese sentido es, como insisto, creo que debemos de clasificar el pasivo en general. Gracias por seguir con nosotros. Quiero puntualizar que esto no es un ataque al secretario de Finanzas. Lo único que él tenía que hacer era responder a las preguntas que se le hacían. La sociedad le dio una mayoría al PRI en el Congreso. No podemos hacer nada respecto a las decisiones que ellos quieran tomar. No podemos frenarlas como una minoría opositora. La única responsabilidad era responder a las preguntas que se le hacían. Pero como escogió no hacerlo, aquí estamos en este video pidiendo la ayuda de ustedes para lograr una oposición como sociedad y rectificar el rumbo que están tomando las finanzas de Nuevo León. Yo les agradezco mucho su atención. Los invito a que vean la respuesta completa del tesorero. Está en mi canal de YouTube y que difundan este video lo más posible. Y por aquí nos vemos pronto. Muchas gracias por su atención.